El Economista, podcast. ¿Qué tal a todos los escuchas de los podcasts del Economista, particularmente los interesados en identificar las coordenadas del nearshoring en México? Mi nombre es Yolanda Morales Quiroga, soy reportera del Economista y me encuentro en la Ciudad de México revisando números y contrastando los anuncios de inversión ligadas a la relocalización de multinacionales que están sobrevolando a México para acercarse al mercado final de Estados Unidos. Bueno, pues como ya les dije, estamos aquí para identificar las señales, todos los números que están arrojando los indicadores acerca de cómo está llegando esta inversión productiva que viene desde Asia. Bueno, y pues en esta revisión tenemos los datos de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, que dio a conocer recientemente que México fue uno de los 4 mayores receptores del grupo de los 20 de inversión extranjera directa, lo cual me parece que es una información relevante. Para tratar de desmenuzar estos datos, el día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con el economista jefe para América Latina de Barclays, Gabriel Casillas, con quien estamos hablando directamente hacia Estados Unidos. Y como conversaba con nuestra audiencia, pues el interés es preguntarle cómo ve usted los datos que está arrojando la economía, los datos que estamos conociendo del comportamiento que tuvieron algunos indicadores como la inversión extranjera directa el año pasado, pues para saber si ya tenemos una huella más perceptible acerca de este nearshoring, de esta relocalización de la que usted fue el primero de los analistas que me mencionó a mí en alguna entrevista este tema. Entonces, pues me gustaría preguntarle cómo ve estos datos. Según la UNCTAD, México fue uno de los 4 mayores receptores de inversión extranjera directa el año pasado. ¿Será que ahí encontramos alguna señal de que ya hay una relocalización de empresas extranjeras hacia México? Muchísimas gracias, Yolanda. Pues siempre es un gusto platicar contigo y me da gusto que hayamos sido los primeros en platicar de este tema tan importante, esta tendencia global, nearshoring, que pues es un punto positivo de la desglobalización. Sabemos que la desglobalización pues no es algo positivo para el mundo, pero que esta corriente de nearshoring sea algo positivo, al menos para México, es bueno, ¿no? Como hemos comentado anteriormente, como dado seguimiento a muchos indicadores que pudieran darnos idea de que ya está llegando el nearshoring, que no nada más es un small o algo así, y no ha sido fácil verlos, ¿no? Tú ahorita mencionas la inversión extranjera directa, efectivamente, pues qué bueno que somos de los 4 países que más inversión extranjera directa recibimos, pero también, por ejemplo, el año pasado fuimos de los 10 países que más recibimos en la OECD. O sea, hemos estado en buenos lugares en términos de qué tanta inversión extranjera directa hemos recibido, pero inclusive a la hora de ver los números, luego no queda muy claro si hay nearshoring o no. Para mí, por ejemplo, en 2021 y 2022 era claro el nearshoring, porque además de que estábamos recibiendo números altos de inversión extranjera directa para los estándares mexicanos, ¿no? México hemos estado recibiendo en los últimos 20 años alrededor de 26 mil millones de dólares y estábamos recibiendo pues más que eso, y ese era para empezar, un dato importante. Y el segundo es qué tanto era reinversión de utilidades y qué tanto eran nuevas inversiones. Bueno, en el pasado, en México, antes del 2020, más o menos el 70%, 70, venía de la parte de reinversión de utilidades, y entre 20 y 30%, depende del año, venía de nuevas inversiones. Lo bueno es que en el 21 y el 22 tuvimos que las nuevas inversiones fueron el 50%, entonces ese incremento pues, fue relevante. Sin embargo, en 2023, con los datos que tenemos hasta ahora, en esa descomposición, tenemos que prácticamente casi todo fue reinversión de utilidades. O sea, aunque fue un buen dato, el número total, como que dirías, chin, pero no vino con esa parte tan importante de nuevas inversiones. Entonces, pues, ¿es nearshoring o no? Y yo creo que sí es. Lo que pasa es que muchas veces son nuevas inversiones de empresas que no estaban en el país y vienen a invertir a México, ¿no? En abrir nuevas líneas de producción, transferir esas líneas de producción de las que tú comentabas, del sudeste asiático, también del este de Europa,
a México. Pero otra parte importante, viendo y platicando con varias empresas automotrices y de autopartes, es que pues, estas empresas ya están en el país y muchas veces para hacer las inversiones utilizan sus propias utilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una empresa transnacional de coches importante tiene una línea de producción, ya sea que la tuviera, ¿no? En el sureste asiático o que la pensaba construir allá, ahora ya o la traspasó y la va a hacer en México, o ya no la va a hacer allá y la va a hacer en México. Entonces, parte de la reinversión de utilidades también es nearshoring, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí lo estamos recibiendo. Y aquí, ¿qué indicador podemos usar, no? Porque si no es tan claro, unos indicadores que la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ha empezado a publicar es la capacidad utilizada, ¿no? Por ejemplo, muchas plantas estaban trabajando hace 2 años al 60, Ah, ¿no? Todavía tenían ahí disponible bastante más. Y simplemente aumentar la capacidad utilizada a casi niveles de 90% últimamente, pues te da idea de que también por ahí puede venir nearshoring, porque estás cambiando producción de otros lugares a México, ¿no? Entonces creo que sí estamos viendo eso, y si me permites, digo, ahí te regreso la palabra, Yolanda, pero en la parte de construcción estamos viendo nearshoring también de manera muy clara. Sí, precisamente eso te quería preguntar porque en otras ocasiones que hemos platicado tú y yo para el periódico, para el impreso, tú me has mencionado precisamente que la cartera de crédito vigente a la construcción y específicamente al sector inmobiliario ha tenido un crecimiento importante desde agosto del 2022. Y yo incluso ya busqué la información en el Banco de México, las estadísticas, y efectivamente desde ahí hasta noviembre del 2023, que es el dato más reciente, vemos crecimientos anuales de doble dígito como no se había visto en muchos años. Entonces, pues aquí también mi pregunta sería si esto es parte de la huella del nearshoring y quién es quien está invirtiendo en este segmento tan específico de construcción y del sector inmobiliario. Claro, pues muy importante lo que dices. Por el lado de la construcción, pues, o sea, tiene uno que saber cómo lo descompone uno, porque parte del fuerte incremento en la construcción que vimos en el 2023 en México tiene que ver con la recuperación a niveles de prepandemia, ¿no? Era uno de los sectores que se habían quedado rezagados. Otra parte tiene que ver con la aceleración del gasto público para la construcción para terminar estos proyectos insignia del gobierno federal, como la refinería, el Tren Maya, etcétera. Pero una buena parte yo considero que es alrededor de un tercio, viene del desarrollo de parques industriales, ¿no? O sea, pensamos en estas grandes empresas que llegan a México, el gobierno local les regala el terreno y son dueños de terreno y de todo. Pero hay más pequeñas que lo que quieren es llegar y así que rentar un lugar que ya les permite estar conectados con toda la infraestructura, que tengan todo lo que se necesita para llevar a cabo su operación, ¿no? Y que estén cerca de las otras plantas. Y estos son los parques industriales, ¿no? Entonces, ante la necesidad de mayores parques industriales, las desarrolladoras de parques industriales en México, que muchas de ellas son empresas mexicanas, ¿no? Entonces, son las que han estado trabajando y, uno, son responsables del incremento en construcción en esta parte de desarrollo de parques industriales, y dos, son responsables de este incremento en el crédito del que tú hablabas. Imagínate, México subió 725 puntos base las tasas de interés de marzo del 21 hasta inicios del año pasado, y aún así el crédito en la parte al sector inmobiliario, al sector corporativo inmobiliario, es que ha venido creciendo, inclusive se aceleró en determinado momento, ¿no? Entonces, ¿qué te dice eso? Pues que la restricción monetaria no está teniendo incidencia en este rubro. ¿Por qué? Porque para las empresas que le están pidiendo este crédito, que son las desarrolladoras de parques industriales, es mucho más importante seguir en su negocio, y les da para hacer eso y pagar esos mayores costos de financiamiento. Y si hablamos de las empresas transnacionales que luego vienen a México a traer líneas de producción, normalmente estas no piden prestado a bancos mexicanos, tienen fuentes de financiamiento en el mundo, ¿no? En cambio, estas desarrolladoras de parques industriales son mexicanas y le piden crédito a los bancos que están en México. Entonces, como que ahí la historia se cierran todas las pinzas y podemos ver cómo realmente, pues sí estamos viendo el nearshoring por ese lado, ¿no? Y estas parques industriales que ahorita es construcción y algunos van a ser terminados este año, se van a convertir en líneas de producción y va a haber ahí un impulso a la manufactura que veremos ya empezaremos a ver
todavía más patente en las cifras macro. Ok, entonces por lo que por lo que nos está diciendo, entonces ya tenemos la huella del nearshoring incluso en las reinversiones que están realizando algunas empresas automotrices que ya estaban aquí en México, pero que están tratando de aprovechar el contexto mundial de desglobalización, como nos mencionabas, ¿no? Y aparte también está pues esta demanda de crédito que, a pesar de las altas tasas de interés, pues se está demandando para desarrollar parques industriales, y esta sería una demanda que viene de empresas locales. ¿Es correcto? Correcto, totalmente. Y algo importante, nada más como de lo que acabas de decir, como que queda claro que el nearshoring es una tendencia estructural mucho más fuerte que los ciclos económicos, ya sea de subida de tasas o inclusive si la economía americana se llegara a desacelerar este año, como que parecería que el nearshoring va a seguir, ¿no? O sea, las empresas saben que, independientemente si está muy bien o no muy bien la economía americana en esa, digamos, de manera temporal, saben que tienen que cambiar sus líneas de producción porque las tensiones geopolíticas con China, con Rusia y con otros países, pues no se van a desescalar, ¿no? Más bien yo creo que van a seguir o quedándose igual o escalándose. Ujú. Ok, y también te quería preguntar precisamente si este nearshoring, esta relocalización de inversiones productivas, o de empresas más bien, que llegan a México, está compensando el contexto económico mundial de desaceleración. eh, si hay como algún pronóstico o alguna expectativa que ustedes ya hayan estimado acerca de cuánto será la aportación, o cuánto ha sido la aportación de este nearshoring en el crecimiento económico del año pasado, por ejemplo. Primero, entonces, sería preguntarte, ¿cuál es la expectativa del crecimiento que hubo en el PIB el año pasado, que lo conoceremos la próxima semana, la estimación preliminar, pero no sé si tengas tú un dato que nos puedas aproximar, y cuánto habrá contribuido el nearshoring? Claro, pues nosotros esperamos que con el dato de la semana que entra se vea que México creció alrededor de 3.4% en el 2023 y que de ahí al menos 0.3 puntos se expliquen simplemente por nearshoring. A lo mejor suena poquito, ¿no? 0.3, pero pues prácticamente es un poco de los inicios, ¿no? O sea, empezamos a verlo ya desde hace 2 años, etcétera, pero yo creo que si ponemos un poco cómo se vio afectado o cómo fue el impacto de algunas de las reinversiones en la manufactura y en la construcción de parques industriales de las que hemos estado hablando, sí se podrían reflejar en al menos 0.3 puntos viniendo de nearshoring en 2023. Ahora, para 2024, que nosotros pensamos que México, la economía mexicana, va a crecer 3%, ¿no? Un poco por arriba de lo que trae el consenso, que es alrededor de 2.2, 2.3. Pensamos ahora que en el 2024 cerca entre 0.5 y 0.6 puntos van a venir de nearshoring. ¿Por qué? Porque va a seguir la construcción de parques industriales y además porque varios parques industriales ahora se van a volver líneas de producción. Entonces, pues la verdad es que para el 2023 lo que anticipamos es que el PIB haya crecido 3.4% en todo el año y que de ese 3.4, al menos 0.3 puntos porcentuales vengan del nearshoring, ¿no? O hayan venido el nearshoring, tanto de la parte de reinversión de utilidades, ¿no? Con este incremento de la capacidad utilizada en las automotrices y autoparteras, y por otro lado de la construcción de parques industriales. Aparentemente se ve como poco, 0.3 comparado con un 3.4, pero pues imagínate que al 2.3% que ha crecido México en los últimos promedio, en los últimos 40 años, pudiéramos agregarle 0.3 o más. O sea, la verdad es que es un buen dato. E inclusive en este 2024, que nosotros esperamos que la economía mexicana crezca 3%, más que lo que trae el consenso, que anda entre 2.3, 2.4, de ese 3% que pensamos que va a crecer 2024, pensamos que entre 0.5 y 0.6 puntos provengan del nearshoring, ¿no? Entonces, inclusive vemos esa pues, aceleración de lo que va, de la contribución del nearshoring, porque pues parte seguirá siendo la construcción de parques industriales, pero otra parte será ya que los que ya se construyeron se conviertan en líneas de producción. Claro, fíjate que ahora que te estoy escuchando, recuerdo que me comentaban algunas personas con las que he platicado, inversionistas, que incluso en Monterrey ya se nota la presencia de extranjeros
que hay tiendas de esas que venden como por mayoreo, donde hay productos alimenticios para preparar comida asiática, comida china. Y me decía, yo ahí es donde empecé a notar que ya hay una migración de empresas y de trabajadores que están llegando, que sí están llegando efectivamente a México. Esto me lo dijeron el año pasado. Entonces, pues a mí me parece que esas ya son evidencias, ¿no? A lo mejor son pocas, quizás son poquitas, pero pues ya si vas platicando con más gente, como dice Banco de México, de manera anecdótica, sí empezamos a ver que hay una llegada de empresas de otros países, ¿no? Y particularmente chinas, que es lo que a mí me llama la atención. Y te quiero preguntar, yo había leído que muchas automotrices chinas están llegando a México. Y entonces yo no sé si es a partir precisamente de este cambio en el comercio mundial, que ellos mismos están llegando a México por la cercanía comercial y por por el tratado comercial que tiene México con Estados Unidos. O sea, se vale que en este contexto económico global ellos vengan a México y se asocien con nosotros para llegar a Estados Unidos. Sí, totalmente. Pues muchos de estos empresarios o estas empresas chinas no tienen nada que ver con el gobierno, ¿no? Luego hay esa idea de que muchas empresas chinas o la mayoría tienen participación del gobierno, pero no necesariamente. Hay unas que inclusive son asociaciones de empresas japonesas con chinas que están en China y les queda muy claro que si siguen produciendo en China y quieren mandar a Estados Unidos con todo este tema geopolítico, a lo mejor ya no lo van a poder hacer o van a tener que pagar aranceles muy altos. Entonces, dado eso, pues se mueven, ¿no? Ahora, ¿dónde se mueven? Pues dado que ya no van a poder tener a lo mejor bajos costos que tienen en el país donde lo producen, pues entonces le bajan el costo por el lado del transporte, ¿no? Entonces, pues lo mejor es acercarse a Estados Unidos, el mayor mercado de consumo, y que pues México y Latinoamérica también puede representar potencialmente mercados interesantes. Entonces, muchas empresas chinas, efectivamente, como es el principal foco de tensión comercial con Estados Unidos, pues justo son empresas que quieren producir en otro país para que sí puedan entrar al mercado americano, ¿no? Mm. Gabriel, también me quedé pensando en el pronóstico de crecimiento que tienen ustedes para este año de 3%. Creo que es de los más altos que me ha tocado revisar hasta ahora. Entonces, pues yo te quiero preguntar si es positivo. Bueno, a primera vista es positivo, ¿no? Pero está por arriba de la media de crecimiento que hemos tenido, ¿no? Esto no nos habla de un sobrecalentamiento, es lo que llaman ustedes los economistas sobrecalentamiento. La verdad, no. Normalmente el sobrecalentamiento sería pues estar creciendo por el lado del consumo y que por el lado de la producción no se estén tomando decisiones de incrementar la producción, entonces pues esto lo que habría sería escasez y aumento de precios, ¿no? Pero no, yo creo que lo que está ocurriendo es que sí está, la parte de la producción sí está reaccionando, y por más que ha habido pronósticos desde el año pasado a una desaceleración económica en Estados Unidos y en México, como no se han estado cumpliendo y la mayoría de las empresas siguen viendo pues, una economía bastante sana, entonces no hemos visto ahí recorte ni de proyectos de inversión, ni de empleo, nada en México, que podamos pensar que la parte de la producción pues no está creciendo y que solamente es el lado de la demanda, ¿no? El lado del consumo. Entonces, dado eso, realmente pues no vemos que vaya a ser un calentamiento. Además, pues México fue de las economías que más tardó en recuperarse a los niveles pre-COVID. De las grandes economías de Latinoamérica fue la última, ¿no? Muchas se recuperaron en finales de 2020 o en 2021. México se recuperó hasta el tercer trimestre de 2022. Entonces también eso ayuda a que no se vea un sobrecalentamiento de la economía. Y además hemos visto cómo la inflación ha venido pues así que cayendo a tasa anual, sobre todo la subyacente, que ha continuado su tendencia a la baja. Entonces, pues ese es otro indicador que no te dice que realmente estás teniendo un sobrecalentamiento de la economía. Yo creo que simplemente es 3 cosas para el PIB de 2024 en México. 1, vas a seguir teniendo la aceleración del gasto público para terminar los proyectos de infraestructura del gobierno. 2, va el nearshoring, que además va a ser doble, ¿no? O vamos, ya se va a ver más también en la parte de manufactura, no solo en la construcción de parques industriales. Y 3, que la economía americana pues no se ve que vaya a entrar en recesión, se ve que se vaya a desacelerar, pero poco, ¿no? Que vaya a tener este famoso aterrizaje suave.
Muy bien, entonces no hay sobrecalentamiento económico. Y lo que me estás diciendo de la inflación, cómo lo podemos entender? Tú me dices que ya hay una trayectoria descendente de la inflación subyacente. ¿Cuál es el pronóstico que tienen ustedes en Barclays acerca de la inflación y de la subyacente para el cierre del año y cómo afectará o impactará más bien en la decisión del Banco de México que está programada para febrero? Pues yo creo que sí, sí va a impactar. Nosotros tenemos una inflación bastante baja para finales de este año. Para la general traemos 3.5 y para la subyacente 3.6%. Entendemos que los riesgos son a que acabe un poquito más alta y mucho va a depender de cómo esté la inflación en enero, ¿no? La inflación de enero trae consigo muchas revisiones de precios de empresas, ¿no? Estas revisiones anuales. Entonces, pues algo que nos da optimismo, pero pues ya veremos el primer número en esta semana, es que el año pasado, en 2023, muchos de estos empresarios utilizaron la inflación de finales del 22 para hacer sus revisiones. ¿Tú te acuerdas, Yolanda? La inflación en 2022 cerró alrededor de 7.8%. Ese es el número, el dato que usaron para sus revisiones de precios. En cambio, ahora en el 2024 utilizaron la inflación a finales del 23, que estaba más cerca de un 4,5%. Entonces, esto debe de ser una diferencia muy, muy importante, además de que muchos de los choques, tanto de la guerra como de la pandemia, etcétera, pues se han ido disipando. Entonces, por eso sí pensamos que la inflación puede acabar en estos niveles a finales del año. Mm, Muy bien. Yo recuerdo que habíamos platicado tú y yo para el periódico el año pasado, a fines del año pasado, acerca de los recortes de las tasas y de cómo algunos bancos centrales emergentes ya estaban recortando. En ese momento, pues me dabas tu pronóstico y me decías que México podría ser el último de los bancos centrales emergentes, regionales más grandes que empezarían a recortar y en ese momento estimabas que sería en febrero. Te quiero preguntar si todavía lo consideras, que en febrero vendrá el primer ajuste en la tasa y sobre todo pues mencionarle a nuestra audiencia que si recuerdan, si leyeron esa nota donde platicamos tú y yo, tú decías que iban a recortar en el último trimestre Colombia y Perú, y así fue, así que acertaste. Entonces, pues te pregunto nuevamente, ¿será en febrero el primer recorte o ya se movió esta expectativa? No, muchas gracias, Yolanda. Pues sí, nosotros pensábamos que Chile iba a inaugurar esta serie de recortes de tasas en mercados emergentes. Y efectivamente empezó en julio, luego lo siguió Brasil en agosto, Perú, de hecho empezó en septiembre, y en diciembre Colombia. Entonces, México, dijimos que iba a ser el último, y hasta ahorita pues va bien eso. Ahora, el tema es que Banco de México en su retórica comenzó a ser menos laxo, ¿no? Un poquito más restrictivo en su retórica, en algunas de las comunicaciones que tuvo sobre todo en octubre, noviembre y diciembre. Y entonces, la verdad, eso nos hizo prácticamente desde octubre, nos hizo cambiar nuestra visión de que el primer recorte iba a ser hasta marzo, no en febrero, precisamente por eso. Pero muchos de mis compañeros se cambiaron hasta junio, ¿no? O sea, pensando que definitivamente Banxico no iba a empezar a bajar tasas, sino hasta después de la elección, ¿no? Del 2 de junio. Y la verdad, yo creo que no, yo creo que sí eran un poquito más, digamos, cautelosos los comentarios de los miembros de la Junta del Banco de México, pero no tanto como mandarlo hasta junio, ¿no? Entonces, yo pienso que ahora en febrero es muy factible que la Junta del 8 de febrero manden un mensaje, por ejemplo, en este párrafo, ¿no? Donde dice que van a mantener por cuánto tiempo la tasa de referencia, que antes decían por un tiempo prolongado, después lo cambiaron por un tiempo. Yo creo que en este es muy fácil que en la Junta de Febrero cambien esto, en lugar de por un tiempo digan por esta ocasión, y entonces con esto prácticamente manden esta señal muy clara al mercado que en marzo, el 21 de marzo, que es la siguiente reunión, sí empiezan a bajar las tasas, ¿no? Entonces, eso lo cambiamos ya desde hace algunos meses, el año pasado, de que febrero fuera marzo, pero seguimos con esa idea, ¿no? Ni modo, cuando las circunstancias cambian, ahí también hay que cambiar los pronósticos, ¿no? Sí, claro, como el mismo Banco de México dice, ¿no? Tienen que ir viendo los datos para ir tomando las decisiones, no es como que tengan la ruta ya prefabricada, ¿no? Exacto.
Pues, Gabriel, yo quiero agradecerte mucho la oportunidad de conversar contigo este año. Te repito que tú fuiste el primer analista que a mí me habló acerca del nearshoring. Entonces, pues me parece sumamente relevante porque me da la impresión de que fuiste de los primeros que ya tenían un indicio de este cambio en la situación comercial o que ya situación comercial mundial o que ya lo percibía como más claramente. Entonces, pues te agradezco mucho la oportunidad de conversar contigo. No sé si quieres agregar algo adicional, si no daría por terminada esta entrevista. Muchísimas gracias, estimada Yolanda. Te agradezco los generosos comentarios y sé que hablas con varios de mis colegas y con muchos economistas, entonces pues la verdad lo tomo con más gusto. Muchas gracias y bueno, feliz de participar en este podcast, en tu podcast del Economista y cuando quieras volvemos a platicar, ya sea si pasó lo que dijimos que iba a pasar o si no pasó lo que dijimos. Pues muchas gracias y muchísimas gracias a nuestra audiencia también de los podcasts del Economista por habernos acompañado en esta ocasión. Mi nombre es Yolanda Morales, soy reportera del periódico y además soy editora del suplemento de Nearshoring. Muchísimas gracias y excelente día.